Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos una vez más a este estudio que hemos traído del Evangelio de Juan. En el episodio anterior, que es el primer episodio de esta temporada 2, comenzamos estudiando los primeros versículos del capítulo 6 de Juan. Si te recordarás, vimos que había más de 5,000 bocas que alimentar. Contando con el cálculo humano, la situación parecía no tener solución. Pero Jesús nunca tuvo dudas sobre lo que tenía que hacer. Desde el principio sabía cómo tenía que proveer. Su corazón estaba lleno de amor y misericordia por estas personas. En este relato vimos descrito con majestuosa sencillez el milagro de los panes y los peces. De esta pequeña narración vimos que Dios muestra su extraordinaria generosidad. Cuando Él da, lo hace pródigamente. Y vimos también y reflexionábamos al final de ese estudio que si Dios, que creó el agua y la pudo transformar en vino, hablando del milagro que tuvo lugar en la boda en Caná, y hablando de este milagro donde multiplica los panes y los peces, si Él que creó los peces y proveyó pan lo transformó en un banquete para una multitud, Él también puede transformar tu vida y Él puede cambiar las tinieblas por su luz y dar un corazón con esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Queremos continuar este día estudiando los siguientes versículos posteriores a este milagro y a esta señal que hizo Jesús al multiplicar los panes y los peces. Acompáñame a Juan capítulo 6. Vamos a tener una corta meditación. Vamos a leer los versículos del 16 al 21. Leo para ti versículo 16 y 17. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Juan relata que después de embarcarse se hicieron a la mar en dirección a Capernaum. Dice que el sol se había ocultado ya, es decir, estaba oscuro y Jesús aún no se les había unido. Pronto se vieron en una situación de verdadero peligro desde el punto de vista humano. Mira lo que dice el versículo 18. Por causa del fuerte viento que soplaba, el agua estaba picada. Por causa del fuerte viento que azotaba a esas horas de la noche, el agua estaba picada, es decir, el agua azotaba con fuerza y violencia su barca. Mira versículo 19. Cuando habían remado como 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Habían avanzado ya algunos kilómetros, como lo vemos por estos versículos que hemos leído. Todavía les quedaba mucho trecho para llegar a su destino cuando sucedió de repente. Mirando hacia el este, mientras que su barca se dirigía al oeste, aquellos remeros vieron en la espesa oscuridad la silueta de una figura que andaba sobre las embravecidas olas. Ni los vientos ni las olas parecían preocuparle mucho a esta forma humana.
La causa del miedo de estos hombres era que al principio no entendieron que era Jesús. Mira lo que dice el versículo 20. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Cuando los discípulos escucharon a Jesús, se convencieron de que lo que veían no era un fantasma, sino el mismo Señor. Fue en ese momento que supieron que era Jesús. Mira versículo 21. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. El Hijo de Dios que creó el mundo tiene el control de las fuerzas que operan en este mundo. Y en este caso vemos que suspende la ley de la gravedad. La acción de Jesús no fue intrascendente, pues estableció una tremenda enseñanza objetiva a sus discípulos acerca de su verdadera identidad. Él es Señor soberano sobre toda la creación. Con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no solo le demostró a sus discípulos que Él provee en abundancia y que puede hacer mucho con poco. Ahora, al caminar sobre las aguas, les demuestra que Él es soberano sobre toda la creación. Miren estos cortos versículos que hemos visto. Vemos otra señal que hizo Jesús. Caminó sobre el agua. Esta señal prueba la deidad de Jesús al demostrar su soberanía frente a las leyes de la naturaleza. Y además, Él se revela como Señor de la tempestad. Pues al entrar en la barca, la tormenta cesa. Aunque este detalle es omitido en Juan, pero lo sabemos por los otros evangelios. Mira, las tempestades de la vida surgen en cualquier momento. Jesús mismo lo dijo: en este mundo van a tener aflicción. No te equivoques, no te engañes por un momento, que creer en Jesús y ser parte de su pueblo te hace inmune a las tempestades de la vida. No te tome por sorpresa. Por el contrario, recuerda lo que Jesús dijo en esa ocasión. Él ha vencido al mundo. Y no solo ha vencido, sino que Él reina y es soberano sobre toda tempestad. Las tempestades de la vida surgen en cualquier momento en la vida del cristiano. Sí, es así. Pero qué hermoso es saber que ya sea que Dios calme la tempestad o no lo haga, en cada una de ellas el Señor estará con nosotros. Que tome ánimo tu corazón hoy en esta verdad. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.